Bendecidos, los discípulos obedientes traen un cuaderno y un lápiz. Levanten su cuaderno, su lápiz y su Biblia. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Los demás qué pasa? Exhorta a tu hermano que tienes al lado que no trae su cuaderno y dile: sé obediente y trae tu cuaderno. ¿Ok? Porque no eres tan inteligente, dile, para guardarlo todo en tu mente. La verdad que esa es una verdad. Y hay una frase que dice que es mejor una tinta leve que una mente brillante. Eso se refiere a que no podemos o no tenemos la capacidad de recordar todas las cosas una por una al centavo. Yo les voy a preguntar a los que no anotaron el día de hoy, les voy a preguntar de la clase de hace 8 días, a ver si son tan brillantes. Pero si traes tus notas, entonces puedes ir y ver tus notas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar el día de hoy hablando acerca de el segundo interés del Padre. Recuerde que hay 3 intereses del Padre. El interés número 1, ¿qué dice? Dios quiere salvar al mundo. Ok. El interés número 2, ¿qué dice? Dios quiere llenar a todos con su Espíritu Santo. Y al 3 todavía no llegamos. ¿Ok? Así que estamos en el 2. Hablamos hace 8 días de la llenura del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de las razones bíblicas para hablar en lenguas. Aleluya. Razones bíblicas para hablar en lenguas. Hace 8 días hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo, de la importancia de la llenura del Espíritu Santo, y ahora vamos a hablar de que las lenguas nos ayudan a nosotros en varias áreas. Y vamos a ir Primera de Corintios 14, 18. Aquí Pablo dice: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas. Doy gracias al Padre porque hablo en lenguas. No es que Pablo aquí esté presumiendo de hablar en lenguas. No. Aquí Pablo está diciendo que él habla mucho en lenguas. Él está diciendo que está confirmando de que su vida tiene mucho que ver con el hablar en lenguas. Él se levanta hablando en lenguas. ¿Tú en qué hablas cuando te levantas? Él se acuesta hablando en lenguas. Él habla entre comidas en lenguas. Todo el tiempo Pablo está hablando en lenguas. Ahora, para los corintios era muy importante el hablar en lenguas. Y Pablo les dice: bueno, pues les tengo una noticia, yo hablo en lenguas más que ustedes. Y vamos a ver las razones bíblicas que la Biblia nos enseña. Ahora, cuando hablo de razones bíblicas, yo no estoy enseñando mis propias opiniones. Algunos lo piensan así. Tampoco estoy enseñando mis convicciones. Yo estoy enseñando la palabra de Dios. No crea que ahí está mi opinión. Yo solo hablo y enseño la palabra de Dios, muy contrario a lo que algunos piensan. Yo hablo solo y enseño la palabra de Dios, solo lo que es bíblico. Si algo no está en la Biblia, no importa quién lo diga, yo no lo enseño, aunque lo haya escuchado. ¿Ok? Muy bien. Entonces la razón número 1 es que hablar en lenguas es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Hablar en lenguas es la evidencia o señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 dice que ellos comenzaron a hablar en lenguas.
según el Espíritu les daba que hablasen. Primera de Corintios 14:4 dice que hablar es para edificación personal. Hablar en lenguas es para edificación personal. Entonces, hablar en lenguas es la evidencia de que tú has sido bautizado en el Espíritu Santo. Hay grupos cristianos que no creen en el hablar en lenguas. Y bueno, solo se pierden, son salvos, pero solo se pierden de muchas cosas del Espíritu. Si tú no crees en hablar en lenguas, ni Dios te puede convencer de que creas, porque ya está en su palabra. Tú tienes que creer lo que está escrito. Y algo muy importante, muchas veces la gente no cree porque es ignorante y prefiere quedarse ignorante que recibir el conocimiento de la palabra. Muchos creen que las lenguas fueron solo para los apóstoles y que cuando murió el último apóstol, que fue Juan, ahí se terminaron las lenguas. Sin embargo, la Biblia nos dice algo completamente diferente. Hablar en lenguas es entonces la primera evidencia. ¿Cómo sé yo que he sido bautizado en el Espíritu Santo? Cuando estoy hablando en lenguas. Esa es la evidencia, esa es la garantía, esa es la primera señal de que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Aleluya. Ahora bien, la razón número 2 es hablar en lenguas, es hablar con Dios. Hablar en lenguas no es hablarle a los hombres. Los hombres no pueden entender el hablar en lenguas, sino que es hablar con Dios. Primera de Corintios 14:2 dice que el que habla en lenguas habla misterios a Dios. Dice que el hombre no le entiende, solamente nos puede entender Dios. Y Primera de Corintios 14:14 dice: si yo oro, mi espíritu ora. Es decir, mi espíritu ora dentro, mi espíritu ora por el Espíritu Santo dentro de mí. Es lo que dice este versículo. Una vez más, mi espíritu ora por el Espíritu Santo dentro de mí. Ahora, si alguien no es capaz de ver el valor de hablar en lenguas, algo está mal con esa persona. Si alguien no puede ver el valor sobrenatural que tiene el hablar en lenguas, entonces algo está mal con su inteligencia, algo está mal con su entendimiento acerca de las Escrituras. Pero muchas veces lo tienen tan arraigado que no se dan chance a que la Biblia misma les enseñe. Así que si tú eres una persona que cree que hablar en lenguas no es importante y que muchas veces la gente se burla del hablar en lenguas, se está burlando de Dios, se está burlando del Espíritu Santo. Cuando tú cuestionas el hablar en lenguas, tú estás cuestionando también al Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Estamos muy serios. ¿Alguno de ustedes ha cuestionado el hablar en lenguas? ¿Se ha llegado a burlar del hablar en lenguas? Dice, no, es que la gente predica sus opiniones,
no es así, yo mejor solo la Biblia, estás mal. Estás completamente mal, porque la Biblia nos enseña que Dios ha puesto 5 ministerios. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Y especialmente maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. ¿Ok? Así que entonces Dios va a dar una enseñanza a un maestro, a un pastor, a un evangelista, a un profeta, a un apóstol, no para él, sino para el cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Así que asegúrate que no has estado cuestionando el hablar en lenguas. Asegúrate que estás claro en tu entendimiento para poder entonces disfrutar de los beneficios de hablar en lenguas. ¿Ok? Pues la razón número 3 es que el don de lenguas es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en ti. Una vez más, el don de lenguas es una evidencia sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo en ti. Cuando Pedro va a predicar a la casa de Cornelio y lo acompañan unos cuantos cuates que van ahí con él, se maravillan, dice Hechos 10:46, porque los oyen hablar en lenguas las maravillas de Dios. Recuerden que en un principio ellos creyeron que el Espíritu Santo solo era para los judíos, y lo reciben en Hechos 2, el día de Pentecostés. Pero pasan algunos 8 años y Dios envía a Pedro a predicar a la casa de Cornelio. Y Cornelio era un gentil, pero amaba a Dios. Entonces Cornelio reúne a toda su familia y Pedro comienza a enseñarle las escrituras, las buenas nuevas, y en ese momento el Espíritu Santo cae sobre ellos. Ellos comienzan a hablar en lenguas y es ahí donde nace la iglesia gentil. Dice Hechos 10:46, porque los oían hablar en lenguas, los oían hablar. Ahora, para que alguien te escuche hablar es porque estás hablando, así tan sencillo. Y porque si te escucha hablar en lenguas es porque no te entiende. Y de igual manera, estos dice que estaban atónitos, sorprendidos de ver que también sobre los gentiles venía el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no quedó solamente con los judíos, y entonces pasó a la iglesia gentil. Nosotros somos la iglesia gentil. ¿Estamos acá? Amén. Entonces no es exclusivo solamente de los judíos, es para todos los que creen. ¿Ok? Amén. Entonces es la evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, de que habita el Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos acá? Amén. La razón número 4: orar en lenguas impide la entrada del egoísmo. Orar en lenguas impide la entrada del egoísmo a nuestras oraciones. No sé cómo sean tus oraciones, pero la oración del campesino es esta. Se dice que este hombre oraba así: bendíceme a mí, bendice a mi esposa, bendice a mi hijo Juan, bendice a su esposa y no bendigas a nadie más. Suena a chiste, ¿verdad?
pero muchas veces tú así oras. No oras y no lo expresas, pero dentro de tu corazón tu motivo es egoísta y no estás orando conforme el Espíritu. Entonces, orar en lenguas nos garantiza a nosotros que no oraremos egoístamente. Si mi oración es solo según mi entendimiento, y lo más seguro es que no sea conforme a la Biblia, y en muchas ocasiones mi oración llega a ser egoísta y no conforme a la palabra, no conforme al Espíritu. Así que asegúrate de no estar pidiendo bendiciones solamente para ti. Asegúrate también que oras por otros. Y orar en lenguas nos ayuda a eso. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26, que no sabemos orar, pero que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Aleluya. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. ¿Y qué es orar como conviene? Es orar conforme a la voluntad de Dios. Que nuestro espíritu es guiado por el Espíritu Santo y entonces oramos la voluntad de Dios. Aleluya. Eso es muy importante. Que no estamos orando para nosotros, sino que estamos orando por los motivos del Padre. Estamos orando conforme a la voluntad del Padre. Cuando oramos en lenguas, dice que oramos con quejidos ¿qué? Indecibles. Estos quejidos indecibles son las lenguas, algo que ni tú ni yo vamos a poder entender, pero que es sobrenatural. Es la oración por el Espíritu o la oración en lenguas. Aleluya. Muy importante es entonces que nuestras oraciones no sean egoístas. Si solo oras por ti y oras por los tuyos y no oras por nadie más, tus oraciones son egoístas. Y nosotros estamos acá en la tierra para hacer sal para la tierra. Aleluya. Como dice los de Tierra Alta, 40 kilos de carne por 4 gramos de sal. ¿Sí saben a qué se refieren los que ya fueron al campamento o no lo escucharon? Los que fueron al campamento recientemente oyeron 40 kilos de carne por 4 gramos de sal. Es 40 inconversos por 4 cristianos conversos. Eso es lo que significa. Por eso es que en un camión llevan 40 inconversos y solamente 4 cristianos y nadie más. ¿Por qué? Porque estamos acá para ser la sal de la tierra. Y ser la sal de la tierra es que no veas solamente por tus necesidades, que no estés bendíceme, dame. Dios ya sabe. Dios ya sabe lo que tú necesitas. Es mejor que emplees tus oraciones para orar por otros. Aleluya. Amén. Cuando nosotros comenzamos a orar por otros y dejamos de ser egoístas, pidiendo solamente por nosotros, nos vamos a dar cuenta que Dios nos va a bendecir aún en aquellas cosas que no le hemos pedido. ¿Por qué? Porque has dejado de ser egoísta y has comenzado a ver por las necesidades de los demás. Aleluya. Amén. Entonces asegúrate que estás orando en lenguas, y al orar en lenguas estás orando la voluntad de Dios. Amén. Si a veces no sabes orar por alguien porque no conoces sus necesidades, ora por él en lenguas. Ora por ella en lenguas. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Tú oras por ti porque sabes tus necesidades, pero orar por alguien implica orar en fe, porque tú no sabes lo que le está pasando. Pero si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo,
y comienzas a orar en lenguas, tú estás orando la perfecta voluntad de Dios por esa persona. Amén. Aleluya. Amén. A veces tú vas a orar por tu hijo egoístamente, como el campesino. Señor, bendice a mi hijo. Señor, dale un trabajo. Y a lo mejor Dios quiere que se arrepienta. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. No oras así por tus hijos. Señor, que todo esté bien, pero andan en pecado. ¿Estamos entendiendo? Andan en los bailes, andan en esto, pero esto, ay, tú Señor, por favor, guárdalo, por favor, cuídalo. Y Dios quiere tratar con su corazón. ¿Estamos entendiendo? Entonces tú tienes que orar en lenguas por otras personas. Porque cuando tú oras en lenguas, tú estás orando la voluntad de Dios para la vida de esa persona. Aleluya. Entonces asegúrate entonces que tus oraciones hacia otros y aún hacia los tuyos no son de egoísmo, sino son conforme a la voluntad de Dios. Te sorprenderás cuando ores por otras personas en lenguas y te vas a dar cuenta que vas a estar orando algo que ni siquiera pensabas. ¿Por qué? Porque Dios sabe la situación de las personas. Así que como madre o como padre, tú puedes estar orando: Señor, cuida a mi hijo, Señor, guarda a mi hijo, Señor, todo. Y Dios dice que se arrepienta. Dios dice que vuelva su corazón a mí. Y entonces tú oras en lenguas, y cuando tú oras en lenguas, tú no estás orando lo que tú quieres. Estás orando lo que el Padre quiere para la vida de los tuyos. Aleluya. Así que no ores como el campesino. ¿Ok? Bien. Número 5. La razón número 5 de orar en lenguas es que nos ayuda a confiar en Dios completamente. Una vez más, orar en lenguas nos ayuda a confiar en Dios completamente. Ahora, hablar en lenguas ayuda a mi fe. Escucha, por favor. Orar en lenguas no me da más fe, porque lo que me da fe es creer en Dios. Así que orar en lenguas ayuda a mi fe, pero no me dará más fe. Vamos a ver Judas capítulo 1 versículo 20. Y nos habla aquí de ser edificados sobre nuestra santísima fe. Así que entonces, orar en lenguas no me dará más fe, pero sí me ayudará en mi fe. Cuando oro en el Espíritu Santo, entonces me estoy disponiendo para confiar más en Dios. Me estoy disponiendo para confiar más en su palabra. Aleluya. Cuando Pablo está diciendo yo oro en lenguas más que todos, Pablo está diciendo yo confío en Dios más que todos. Yo me he abandonado a Dios completamente. Una vez más, orar en lenguas me ayuda a mí a confiar en Dios, a confiar en que su palabra es lo mejor para mí. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? El Espíritu Santo dirige mis palabras, o dirige las palabras, y mi espíritu las pronuncia. Una vez más, el Espíritu Santo pone las palabras y mi espíritu las habla. Entonces la fe se ejercita al hablar en lenguas, porque tú no sabes la palabra que tienes que decir, pero el Espíritu Santo sí ya la tiene esa palabra. Así que ejercitas tu fe al hablar en lenguas. Hay muchos testimonios acerca de el hablar en lenguas, y se dice que el hablar en lenguas
es como pavimentar el camino por el que andarás mañana. Hablar en lenguas es construir un camino de fe por el que vas a caminar el día de mañana en medio de cualquier situación. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Orar en lenguas te ayudará a confiar que a Dios no se le ha salido de control tu vida. No importa lo que pase, no importa lo que esté sucediendo. Si tú constantemente estás orando en lenguas, tú estás pavimentando el camino, allanando el camino por el que vas a andar la próxima semana. Y cualquier problema que vengas, tendrás la fe para salir adelante. Amén. Tendrás la fuerza, tendrás la fortaleza, estarás edificado, estarás fuerte para enfrentar cualquier problema, cualquier situación. Aleluya. Amén. Pero si no oras en lenguas, encontrarás un camino lleno de obstáculos. Cualquier cosa te va a decir: no, ya no me congrego, ya me vieron mal, ya quién sabe qué, porque no estás orando en lenguas, porque no te estás aprovechando de las cosas que Dios nos ha dado. Aleluya. Amén. Y entonces vas a encontrar un montón de obstáculos. Un pequeño obstáculo lo volverás tú una montaña, porque no vas a poderlo ver como lo ve Dios. Aleluya. Amén. Pero si tu fe está edificada, entonces cualquier obstáculo será pequeño y podrás pasar sobre él y podrás aplastarlo con tu pie. ¿Está entendiendo? Amén. Los problemas son grandes porque tú no oras en lenguas. Los problemas de tu vida se vuelven gigantes porque tú no has estado orando en lenguas. Entonces, orar en lenguas te ayuda a enfrentar cualquier situación. Aleluya. Amén. Una vez más, que dice Judas 1:20, que seamos edificados sobre ¿qué? Vuestra santísima fe. Aleluya. Amén. ¿Cómo? Al orar en lenguas, orando en lenguas, hablando el lenguaje del Espíritu. Allano mi camino. Aleluya. Amén. Derribo las montañas antes de que éstas se presenten. Si no, cualquier problema es un problema gigantesco. ¿Estamos acá? Amén. Confía en Dios. Confiar en Dios es: no sé qué trae para mí el día de mañana, pero hoy oro en lenguas, sabiendo que el Señor me dará fortaleza, me dará lo que necesito para enfrentar el día de mañana. Aleluya. Amén. Así que el hablar en lenguas es precisamente como una herramienta que Dios nos ha dejado a nosotros para que nosotros la utilicemos. El hablar en lenguas es precisamente lo que da paso a la nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Recuerde que hay varias dispensaciones de la iglesia, de los tiempos de Dios, pero la iglesia de Cristo nace hablando en lenguas. Y la gracia es caracterizada por el hablar en lenguas. Solo que el enemigo, a través de doctrinas, a través de leyes, a través de movimientos, ha tratado de ocultar el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque hay un poder tremendo al hablar en lenguas. Aleluya. Amén. Número 6. Hablar en lenguas es un medio para mantenerte libre de la contaminación del mundo. Hablar en lenguas es un medio para mantenerte libre de la contaminación del mundo, de la contaminación de toda la impiedad del mundo,
de todo lo profano, de todas las palabras vulgares, de todo eso. ¿Cuántos saben groserías? ¿Cuántos dicen groserías? Sean honestos consigo mismos. ¿Saben por qué no han dejado de decir groserías? Porque no hablan en lenguas. Porque no hablan en lenguas. Porque hablar en lenguas te mantiene libre. No es posible que tengas 10 años y todavía se la mientes a tus hijos. No es posible. ¿Sabes qué? No has nacido de nuevo. Hazle como quieras y ponte de cabeza y todo, pero no hay un nuevo nacimiento genuino y real. ¿Estamos acá? Amén. Yo no escucho amén ni aleluya, sino por lo menos dice ouch, que te está llegando. Si ayer dijiste una grosería, si te has acostumbrado a decir groserías, estás contaminado del mundo. Y la única forma de descontaminarte del mundo es llenarte del Espíritu. Aleluya. Amén. Porque no seas hipócrita. No puedes ser cristiano hablando groserías, diciendo palabras obscenas, chistes y palabras en doble sentido. Porque la Biblia es bien clara: de una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Porque no puedes bendecir con la misma boca que maldices. ¿Estamos acá? Necesitas una transformación. Y eso se logra precisamente cuando te descontaminas de el mundo. Primera de Corintios 14:28 dice que hables para ti mismo. Porque cuando hablas para ti mismo, hablas a Dios. Aleluya. Amén. Ahora dice que esto lo podemos hacer tanto en la iglesia en público como en privado, pero también en todo lugar. Tú puedes hablar lenguas en todo lugar. Ahora, no tienes que hablar lenguas en alta voz. Es muy diferente. Dice que lo hagas para ti mismo. ¿Qué significa? Que en cualquier lugar donde tú estés, tú puedes estar hablando en lenguas, en el micro, en el transporte, en la escuela, en todo lugar. No es que tengas que doblar tus rodillas y comenzar ahí, saca ramachita, ramaqueito, la bajai. No, en silencio. Y te estás edificando a ti mismo. Aleluya. Amén. No que de repente estás con un montón de amigos del mundo y en unos segundos estás igual de grosero que ellos. O estás pensando igual que ellos. ¿En qué te beneficia a ti estar con los del mundo si te contaminas? Amén. Mejor te valdría estar en tu casa ahí encerradito solo. Amén. ¿Por qué? Si no tienes el poder para influenciar a tus amigos, ni siquiera vayas a verlos. Serás una vergüenza y el diablo trapeará contigo. Amén. ¿Estás entendiendo? Amén. Necesitas llenarte del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo es lo que cambia y es lo que hace que tú cambies dentro de tu manera de pensar. Yo sí me sé un montón de groserías, más que las que tú te las sabes. Y antes de ser cristiano, yo le mentaba a la madre a todo mundo, una y otra vez, y no me importaba. Pero cuando fui bautizado por el Espíritu Santo, nunca más volví a decir una grosería. Y me la sé. Algo dentro de mí cambió. Y cambió mi hablar. Porque dice el Salmo 103 que Él sacia de bien mi boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso estás vieja, por eso estás viejo, por eso se te ven los años, porque hablas igual que el mundo, vives igual que el mundo. Si Él ha saciado de bien tu boca, hasta en tu rostro se va a ver que hay algo diferente en ti. Aleluya. ¿Por qué eres tan enojona? ¿Por qué eres tan neurótica?
¿Por qué les gritas tantas maldiciones a tus hijos? Porque no estás llena del Espíritu Santo. Aleluya. Si estás lleno del Espíritu Santo, va a salir bendición. Va a salir palabra de Dios. Aleluya. Vas a dejar de ser esa madre neurótica que gritaba por todo. Si algo no ha cambiado en ti, es tu culpa y no la de Dios. Es tu culpa, no la de Dios. Eres tú. Ay, es que no puedo dejar de fumar. Bueno, síguele chupando la cola al diablo, pues. ¿Por qué? Porque no has sido lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Porque aún tu entendimiento, aún tu razonamiento cambia, pero cambia para bien. Aleluya. Una vez más, tienes que entender que hablar en lenguas es una herramienta para el cristiano que la iglesia ha desaprovechado. Yo les dije el domingo que hablaran en lenguas en la semana. ¿Cuántos lo hicieron? Eso acaba con el desánimo, acaba absolutamente con todo. Tienes que entender la importancia de el hablar en lenguas. Porque si no hablas, te contaminas. Viendo televisión te contaminas. Pero si comienzas a hablar en lenguas, el mundo no va a poder influenciarte. Aleluya. Amén. Número 7. Hablar en lenguas suple la oración por las cosas olvidadas o ignoradas. Una vez más, orar en lenguas suple la oración por las cosas olvidadas o ignoradas. ¿Sabes que cuando hablas en lenguas, dice Romanos 8:28, que intercede el Espíritu Santo con quejidos indecibles? Que muchas veces oramos en lenguas desconociendo por qué estamos orando. Muchas veces oramos en lenguas desconociendo por qué estamos orando. Esto es muy importante. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de orar? No sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda a orar como conviene. Porque Él intercede con quejidos indecibles. Es decir, cuando tú te habilitas a hablar en lenguas, el Espíritu Santo te puede utilizar para ser un intercesor y orar muchas veces por cosas que no sabes, cosas que están sucediendo. El Espíritu Santo te puede ayudar a orar por personas que no saben la situación que están pasando, pero tú oras en lenguas, oras en fe, sabiendo que estás orando la voluntad de Dios. Aleluya. Les voy a platicar algo. Cuando recién llegué acá, un chico de Chalco se suicidó tomando algunos medicamentos, quiso suicidarse. No pasó nada en los primeros días, pero el veneno después empezó a actuar y lo llevaron al hospital. Y cuando llegamos al hospital, no lo pudieron atender y lo mandaron a otro lugar. Pero en el transcurso el chico murió. Estábamos trasladando de Tláhuac al hospital general, y en el transcurso, cuando llegamos al lugar, al hospital general, el chico había muerto. Y entonces yo no sabía qué orar mientras íbamos en el camino. Así que por un buen rato oré en lenguas. Le hablé a una compañera del instituto en ese tiempo y le dije lo que estaba pasando, y dijo: oremos en lenguas. Y oramos. Le dije: tengo una necesidad de orar en lenguas. Y oramos por mucho rato en lenguas. Y cuando los médicos dijeron que ya había muerto y que ya solamente era esperar, en ese momento yo estaba ahí en urgencias y estaba con su primo, y comencé a orar. Y empecé a orar y a orar y a orar
en lenguas. Y empecé a decir que su espíritu no se podía ir de su cuerpo. Empecé a ordenar que su espíritu tenía que quedarse en ese cuerpo, que no era el tiempo para irse. Y el médico se sorprendió porque él abrió los ojos y estaba consciente. Amén, gloria a Dios. Pero yo no sabía por qué orar. Yo no sabía qué iba a suceder. Solo yo tenía una necesidad de orar en lenguas. Y no sabía que estaba orando la voluntad de Dios para que este chico permaneciera con vida aquí en la tierra. Todavía vive. Amén, gloria a Dios. Así es Dios. En otra ocasión, estando en Mexicali, cuando Dios me llevó para allá, llegó un chico y llegó enfermo, llegó mal. Y entonces cuando estaba mal, tirado ahí en la cama, yo me metí a orar. Y era mi tiempo de oración. Y oré en lenguas por mucho tiempo. Y cuando salí de ahí, fui a su cama y le impuse manos y hablé sanidad sobre su vida. Él estaba ya mal, a punto de morir. Él se había bañado en los canales de Mexicali, donde existe una amiba, que es la amiba libre. Y cuando la amiba libre entra y llega al cerebro, ya la persona muere. Y entonces él no nos había dicho eso. Y entonces al día siguiente, más bien en ese mismo día, él se levantó y pudo cenar. Y al día siguiente me llama a las 9 de la mañana para decirme: a estas horas yo ya estuviera muerto. Porque la amiba libre no dura más de 72 horas. Si yo hubiera sabido, ni voy a orar. ¿Sí estamos entendiendo? Pero muchas veces oras por cosas que ignoras. Por cosas que ignoras. Pero oras la voluntad de Dios para esa persona. Y él estaba diciéndome ahí, me dijo: gracias a Dios y a usted, hoy estoy aquí con vida. Pero yo ya estaba para morirme. Dice, incluso tuve un sueño donde ya era mi tiempo para morir. Y por eso dijo, me había resignado y a nadie le había dicho nada de que me había entrado la amiba libre por irme a bañar a los canales. Nosotros les teníamos prohibido a los chicos que fueran a bañarse a los canales, porque ahí dice ahí prohibido meterse a los canales. Pero hoy él lo desafió, es de Guatemala, y llegó y se metió y empezó a tener fiebre, y esa enfermedad ya no hay retroceso. Así que a unas horas de morir, Dios, por orar en lenguas, Dios le devolvió la vida. Amén. Así que no sabes cuándo tú estás orando la voluntad de Dios sin darte cuenta. Mi mamá estaba agonizando en el 2009. Yo tenía que viajar a Medio Oriente en un viaje peligroso, donde estaba arriesgando mi vida. Y algunos de ustedes saben y sabían que mi mamá estaba enferma y que estaba agonizando y ya no podía respirar. Se le había ido agua a los pulmones, pero nadie sabía que se le había ido agua a los pulmones, porque era fin de semana, no estaban el doctor de cabecera, el doctor que tenía que estar en la clínica, y entonces no había quien la atendiera. Y un domingo nos llaman a todos, mi papá manda a traer al padre, ustedes ya saben todo ese rollo. Y cuando uno de mis hermanos se hinca ante mi mamá y mi mamá comienza a echarle la bendición, en ese momento mi espíritu dice: no son las cosas como las ves, eso no es real. Dentro de mí mi espíritu dice, y entonces me salgo de ese lugar y comienzo a orar en lenguas, y comienzo a orar, y los médicos decían, pues quizás no pase esta noche, y nos sacaron a las 11 de la noche de la clínica a todos, y me fui con mi hermana a la casa, y mi hermana conoce también del Señor, y entonces comenzamos a orar, y después de orar comenzamos a orar en lenguas, y oramos tanto en lenguas que oramos hasta que reímos literalmente, y ya después nos quedamos dormidos, y yo me levanté muy tarde, ya cerca de las 3 de la mañana,
y cuando me levanté solo había buenas noticias. Y había llegado el doctor, había drenado el agua de mi mamá. Cuando yo llegué a ver a las 4 de la tarde, mi mamá estaba comiendo. O sea, es Dios quien conoce las situaciones que tú ignoras, y cuando tú te prestas al Espíritu Santo e intercedes, tú puedes ver grandes resultados. Aleluya. Yo lo he visto una y otra vez, como cuando tú ignoras las cosas, Dios sabe los motivos y Dios sabe su voluntad. Así que entonces asegúrate que el Espíritu Santo te puede ayudar a ti a orar aún por cosas que tú ignoras. Aleluya. A veces Dios me ha levantado a orar por algunas personas que conozco, algunos misioneros. No sé qué pase con ellos, pero he orado por mucho tiempo en lenguas. ¿Quién sabe exactamente qué sea lo que pasa en sus vidas? Pero tú tienes fe. Cuando Dios te habla y pone eso de orar en lenguas por alguien, tú tienes que hacerlo en fe, porque no sabes lo que está pasando. No sabes, tú lo ignoras, pero Dios puede hacerlo. Conocí a una chica de Estados Unidos, y cuando la conocí, ella nos contó que ella no sabía que nosotros estábamos viajando a Medio Oriente, pero ella nos contó que en el tiempo en que viajamos a Medio Oriente, ella tuvo una visión. Nosotros estábamos viajando en un viaje que fue peligroso, que fue por varias ciudades de este país a donde vamos, y hicimos intercesión en varias ciudades. Y ella tuvo una visión donde había gente persiguiéndonos, pero dice, no era gente de la tierra, dice, eran como demonios persiguiéndolos, dice. Y entonces dice, en esa visión, después de que Dios me dio la visión, comencé a orar en lenguas por ese grupo de personas. Yo no sabía quiénes eran, sabía que eran misioneros, sabía que estaban intercediendo por el país, pero no sabía sus nombres, no sabía nada. Dice, y ahora que te escuché hablar y te escuché predicar, sé que eras tú junto con tu grupo. ¿Cómo Dios nos libra? Había una persona que iba con nosotros que no creía en todo lo de la intercesión y la guerra espiritual bíblica, y como él no creía, él fue atacado. O sea, el enemigo se le presentó. O sea, tú no estás creyendo, bueno, pues a ti te voy a dar. Él se estaba burlando de lo que hacíamos, pero al fin estaba viajando con nosotros. Y ese día que se despertó diciendo que lo estaban oprimiendo, yo la verdad solamente me eché mi cobija. Había una presencia tremenda, horrible en el cuarto, pero yo no le iba a hacer caso. ¿Por qué? El diablo tiene que huir, y yo no tengo que estar haciéndole guerra al diablo, si ya Jesucristo lo ha derrotado. Aleluya. Pero era la prueba para él, no para mí, porque yo sí creía en lo que pasaba. Yo sí creía en cómo las fuerzas espirituales del enemigo se mueven. Aleluya. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que tú nunca sabes qué estás orando cuando oras en lenguas. Cuando Dios te pone a orar por una nación, cuando Dios te pone a orar por un pueblo en específico, por un pastor, por un misionero, tú oras en fe, porque tú ignoras lo que está pasando, pero Dios sí sabe lo que está sucediendo en ese momento con esas personas o con ese grupo. Aleluya. Así que más que dejarte guiar por las noticias falsas de Facebook y de internet, tú ora en el Espíritu. Porque muchas veces, ay, es que una cadena de oración, que vamos a orar, que porque las iglesias de India y quién sabe qué, puras patrañas. Nada de eso es real. Si algo es real, el Espíritu Santo te va a levantar a orar. Aleluya. Así que asegúrate que estás conectado con el Espíritu Santo, para que seas un canal que Él pueda utilizar para interceder. Aleluya. Pero si tú nunca oras en lenguas, ¿cómo te va a levantar a orar? Si tú no estás habilitado para orar en lenguas, si tú no te has puesto a orar en lenguas por tiempo, que a veces pases horas
orando en lenguas. Yo la otra ocasión, hace poco, no tiene mucho, andaba en la calle y empecé a tener una sensación de orar en lenguas, pero no, yo pensaba que era por uno de mis hermanos, pero no. De ratito me llama un amigo y me dice que iba a hacer algo, que sabía que a Dios no le agradaba, pero que él lo quería hacer, que él quería descubrir algunas cosas respecto a su esposa, que su esposa le había mentido y que él se había dado cuenta dónde estaba y que ahora la iba a ir a buscar y venía persiguiéndola. Y él, la verdad es que es muy bueno para manejar en la ciudad, y la verdad es que es difícil que se pierda, y aún con el GPS se perdió y nunca pudo llegar a la dirección. ¿Por qué? Porque Dios lo guardó de algo. ¿Quién sabe qué hubiera hecho él si hubiera llegado al lugar a donde estaba su esposa? Finalmente hoy ellos están separados, pero a él Dios lo guardó ese día de algo, porque su esposa le había dicho que iba a un lugar y después él investigó y se dio cuenta que estaba en otro lugar y dijo: me está mintiendo, me dijo que iba para tal lugar y ahora está en este lugar, y ellos ya andaban mal. Y entonces oré en lenguas por varias horas, comencé como a las 2 de la tarde y estuve orando, y él me habló a las 4:30 de la tarde para decirme lo que estaba pasando. Y en ese momento supe por qué estaba orando, y continué orando, y él se perdió. Él nunca pudo llegar, ni con la ayuda de GPS, al lugar a donde estaba su esposa. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo guardó de algo. Nunca supimos qué pasó en ese lugar. Él tiene la versión de su esposa, pero Dios lo guardó a él de algo. Él estaba lleno de ira por la mentira de su esposa, porque él no le había dicho a dónde estaba yendo. Algo, una desgracia pudo haber pasado, pero una vez más, el orar en lenguas evitó que algo pasara. Así que tienes que estar dispuesto, ser sensible a cuando el Espíritu te diga que hagas algo. No tienes que dejar de trabajar, tienes que estar haciendo lo que estás haciendo. Si es necesario, entonces sí. Si hay mucha urgencia, tomas el tiempo, te hincas, comienzas a orar, pero no es necesario, porque es el Espíritu, aleluya, que dice que está orando misterios al Padre. Es el Espíritu Santo a través de ti que está hablando con el Padre, aleluya. Así que, una vez más, el Espíritu Santo no es el que ora, somos nosotros. Él nos utiliza a nosotros, aleluya. Isaías capítulo 28 nos habla aquí, en este versículo, aquí nos da la cuarta razón o el motivo. Nos dice a nosotros aquí que en lengua de tartamudos, dice, Dios iba a hablar. Isaías capítulo 28. Mira cómo Isaías es considerado un profeta mesiánico, porque habló mucho acerca de Jesús. Y él es el único que habla acerca de las lenguas. Él es el único que habla acerca de las lenguas. Joel habló del derramamiento del Espíritu Santo. Jeremías habló acerca del cambio de corazón, de que Dios quitaría el corazón de piedra para dar un corazón de carne. Pero Isaías se fue más allá. Y Isaías, Dios le reveló acerca de una nueva manera de cómo Dios iba a empezar a comunicarse con el pueblo. Isaías 28, versículo 11 y 12. Mira lo que dice en esta parte. Dice: porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír.
¿Sabes por qué tienes ese carácter que tienes? Bueno, más bien ese temperamento. ¿Sabes por qué no cambia tu temperamento? ¿Sabes por qué constantemente te llenas de ira y te alteras? Porque no has aprendido a entrar en el reposo de Dios, en el refrigerio de Dios. Y dice que el reposo de Dios y el refrigerio de Dios es lengua de tartamudos, lengua extraña. Hablar en lenguas es un refrigerio. Esta es la octava razón. Hablar en lenguas te hace entrar en un refrigerio, en un descanso, en un reposo de Dios. Aleluya. Amén. Dice entonces que la mejor manera no es irte a descansar a la playa. Yo conozco a muchos que se van de vacaciones y luego son peores. Muchos creen, ay no, estoy bien estresado, estoy bien estresada, me voy a ir a descansar unos días. No es cierto. Dice que aprendas a reposar en Dios. Sí, amén. Que aprendas a descansar en Dios. Cuando tú descansas en Dios, no te preocupas por nada. Cuando tú descansas en Dios, se te hace una concha como la del armadillo. Descansar en Dios crea una protección alrededor de ti. Y cuando el armadillo ve el problema, ¿sabes qué hace? Se mete a su concha, se hace bolita y se echa a rodar. Y el peligro pasa. Pero si tú no estás reposando en Dios, si tú no estás descansando en Dios, todo lo quieres resolver tú. Sí, aquí la supermamá, que todo quiere resolverle a los hijos. Y tienen 40 años, pero todo le quiere resolver. Nunca los vas a dejar crecer, mamá. Tú no eres la supermamá. Tienes que llevarlos a confiar en el super Dios. Aleluya. Pero tú tienes que aprender a reposar en Dios, a descansar en Dios. El refrigerio de Dios te da a ti la fuerza, te da la fortaleza para enfrentar todo lo que venga. Entonces aquí Isaías está diciendo, dice en el versículo 12, este es el reposo. Dice, dar reposo ¿a quién? Al cansado. Cuando estés cansadísimo, a punto de que ya no quisieras hacer nada, tómate unas buenas horas orando en lenguas. Y eso va a recargar tu batería. ¿Sabes por qué no tienes energía? Porque no oras. Estábamos la otra vez en Tulsa, Oklahoma, y Lincoln nos decía, hoy a los cristianos están siempre con, quieren tener siempre su celular con batería alta, pero ellos se desconectan de Dios y viven siempre con la batería baja. ¡Auch! ¿Cuánto horas? ¿Cuánto horas en el entendimiento? No quieras vivir una vida exitosa y victoriosa si solamente oras por los alimentos. No quieras vivir de victoria en victoria si solo oras cuando tienes problemas. Tienes que vivir orando toda tu vida. Y dice, orar sin qué? Sin cesar. Es sin parar. Orar en la mañana, orar a mediodía, orar todo el tiempo. No oras solo cuando tienes problemas, no oras solo cuando tienes circunstancias difíciles, oras todo el tiempo. Aleluya. Saben, el comprar esta casa, comprar esta propiedad, lanzarnos por fe de pagar 6,000 pesos de renta a pagar 25,000 pesos mensuales, me ayudó a mí a aprender a descansar en el Señor. Amén. A veces faltaban 2 o 3 días para que se llegara la fecha de pago y yo le decía, Señor, es tu negocio, es tu problema, no es el mío. Tú dame el dinero y yo lo llevo. Y así pasaba.
¿Estamos entendiendo? Amén. Y tú te preocupas por 100 pesos. Y tú te preocupas por 500 pesos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Descansa en Dios. La mejor manera de enfrentar los problemas, o más bien de que se resuelvan los problemas, es descansa en Dios. Amén. Descansa en Dios. Aprende a descansar en Dios. Dice, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Así que cuando Dios nos dice, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, es yo los voy a hacer descansar. Amén. Entonces un cristiano no puede vivir cansado toda su vida. Y hay canciones antibíblicas. Cansado del camino. No, yo no me canso del camino. El camino es Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Yo no me puedo cansar en el camino. No porque todo el mundo la cante, es una canción bíblica. Es una canción antibíblica. Y solamente para los que no conocen el camino, están cansados del camino que llevan allá afuera. Aleluya. Amén. Pero nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir cansados. No podemos vivir todo el tiempo preocupados. No podemos vivir todo el tiempo tronándonos los dedos. No. Aprende a descansar en Dios. Sí, amén. Y nos deja una manera de cómo descansar. Y es orando en lenguas. Orando en lenguas. Da refrigerio. Es un refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Es algo que tomas, que trae energía, que te hace permanecer en tus actividades durante el día. Eso es un refrigerio. Y entonces muchos no están entrando en el refrigerio del Padre. Viven cargados con las culpas de todos, con los problemas de todos. Tú no eres la supermadre ni el superpadre. Tú tienes que llevarlos a que ellos conozcan al superdios. Amén. Aleluya. Si no, vas a fracasar como madre y vas a fracasar como padre. Si tú ya confías en Dios, dile a tus hijos, confía en Dios. No, yo te presto, mijito. Yo te presto, mijita. No, ayúdalo a confiar en Dios. No vas a estar todo el tiempo para resolverle la vida y lo vas a terminar siendo un hijo inútil, una hija inútil. Mejor que su fe crezca, aleluya, y que ellos puedan confiar 100% en Dios. Porque un día se te va a acabar el dinero. No, no es maldición. Pero si Dios te quiere enseñar a que tus hijos confíen, un día te va a dejar con una mano y una mano adelante y una atrás, para que todos confíen en Dios. Aleluya. Si es necesario, Dios lo tendrá que hacer para que tú confíes en Dios, para que todos tus hijos confíen en Dios. Si tu hijo anda mal, no quiere venir a la iglesia, no le consecuentes. Ay, sí, mijito, te voy a arreglar la moto. Ay, sí, mijito, te voy a arreglar esto. No. Usted quiere de Dios, usted quiere estar bien, vaya a la iglesia. Si no, usted es una madre consentidora echando a perder a su hijo, ¿ok? Ay, es que ya te embarazaste. No te preocupes, vamos a pagar el parto nosotros. Así como no. ¿Estamos entendiendo? ¿Está acá o no está? Descansa en Dios, con todas sus broncas, con todos sus problemas, pero aprenda a dejar a sus hijos en las manos de Dios. Aleluya. Haga lo que Jocabed arrojó a su hijo al río, y en el río había cocodrilos, y en el río había serpientes, en el río había animales que habían podido devorar a Moisés. ¿Estamos acá? Amén. Pero ¿sabes dónde lo dejó? En el lugar más seguro, las manos de Dios. Amén. No importa los peligros que lo rodeen, cuando está en las manos de Dios, no le va a pasar absolutamente nada. Aleluya. Amén. No que tú cualquier cosita le pasa, ay, pobrecito de mi hijito. No, es que Dios quiere tratar con él. Es que Dios quiere hablar a su vida. Aleluya. Amén. Hagamos esto. Número 9. El 8 fue el reposo, el refrigerio. El 9, vamos a ir a 1 Corintios 14.
Usted tiene que leer este capítulo, 1 Corintios 14, varias veces hasta que lo entienda, hasta que se dé cuenta que es muy importante el orar en lenguas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Dice: que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Orar en lenguas te proporciona la manera más perfecta de dar gracias. Una vez más, eres malagradecido porque no oras en lenguas. Orar en lenguas te proporciona la manera más perfecta de dar gracias. Aquí Pablo está diciendo que si alguien te invita a comer y tú oras en lenguas dando gracias, los que están ahí, que no conocen nada, quedan sin fruto, no son edificados. En estos versículos Pablo nos dice: la mejor manera de dar gracias es orar en lenguas. Orar en lenguas. ¿Cuántas veces has dado gracias a Dios? Y cuando estás tan agradecido con Dios, le dices: Dios, ya no tengo palabras. Ya no tengo palabras. No tengo otra palabra para decirte gracias. Y es ese momento tan hermoso cuando puedes comenzar a hablar en lenguas, dando gracias a Dios. Amén. Amén. Pablo aquí está diciendo que cuando nos sentemos a comer y puedas dar gracias por cualquier cosa a Dios y lo hagas en lenguas, dice que está bien. Tú a la verdad dice estar dando gracias. Dice más cuando haya alguien presente que no sea cristiano, da gracias en el entendimiento. Quiere decir entonces Pablo que la mejor forma de dar gracias es hablando en lenguas. ¡Wow, qué tremendo! No sé si captaste. Gloria a Dios. Vive más agradecido con el Padre. Dale más gracias a Dios seguido. ¿Cuántos le dan gracias a Dios cuando se levantan? Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios cuando llegan a su casa? Amén. Pudieron haberse muerto en el camino. ¿Estamos acá? Amén. ¿Cuántos motivos tienes para darle gracias a Dios? Tienes dos ojos. Hay muchas personas que no tienen uno solo. Tienes dos oídos. Hay muchas personas que no pueden oír del amor del Padre. ¿Cuántas razones tienes para darle gracias a Dios? Pero sabes que a veces puedes ver más lo que te falta que lo que ya tienes. Y no disfrutas lo que tienes porque no das gracias. Aprende a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque tengo dos manos. Te doy gracias porque cuántos, Señor, no tienen, Señor, la bendición de tener sus brazos. ¿Sabes? Cuando aprendemos a dar gracias, podemos disfrutar las cosas sencillas de la vida. Y esa mejor manera, dice Pablo, es hablar en lenguas. Porque cuando hablas en lenguas, estás hablando de aquello que tienes, de aquello que le agradeces a Dios.
¿Cuántos han dado gracias a Dios en lenguas? Amén. Si no lo has hecho, comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo. ¿Cuántos le han dicho a Dios que lo aman? Amén. Gloria a Dios. Cuando le dices a Dios 100 veces que lo amas, se te terminan las palabras. Aunque tengas 100 motivos para decirle a Dios que lo amas, se acaban las palabras. Y cuando se acaban las palabras, es el mejor momento de decirle: Señor, aquí está mi corazón, hablándote en lenguas, que te puede expresar lo que yo con mi entendimiento no puedo. Aleluya. Amén. Hay oraciones, amados, cuando oras en lenguas, que es como un diálogo con el Padre, de agradecimiento. Aleluya. Así que vive dándole gracias a Dios por todo lo que tienes, y deja de quejarte por lo que no tienes. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que hoy no tienes? Bueno, ya lo disfrutaste. No te quejes. No te quejes. Las madres se quejan cuando tienen hijos y se quejan cuando ya se fueron. ¿Estamos entendiendo? Vive agradecida. Vive agradecido por cada día. Si hoy ya no están contigo, gloria a Dios, aleluya. No te quejes porque no están. Ay, nadie me viene a ver. Si tú los corriste, ¿de qué te quejas ahora? ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántas veces le has dicho, le llegaste a decir: quisiera que ya no vivieras en mi casa, quisiera que quién sabe qué, quisiera que quién sabe cuándo? Y hoy, ay, mis hijos no me vienen a ver. Eso es gratis y no sé para quién era. ¿Estamos entendiendo? Vive agradecido con todo lo que tienes. Disfruta lo que tienes. Un corazón agradecido puede dar gracias hasta por las más pequeñas cosas. Aleluya. Por un plato de frijoles en tu mesa, por unas tortillas, y no hay, hoy no hubo carne. Hay otra vez esa comida, mujer. Pues eso es lo que alcanzó con lo que tú dejaste. ¿Estamos entendiendo? Vivamos agradecidos, porque hay cuánta gente que no tiene. Y sabes, para tener ese corazón agradecido, dice Pablo que oremos en lenguas, que demos gracias a Dios en lenguas, porque es la perfecta manera de dar gracias. Papá, gracias. Papá, gracias. Tú a la verdad bien das gracias, dice Pablo, pero el otro no es edificado. Dice entonces Pablo, la mejor manera de dar gracias a Dios es hablando en lenguas. Aleluya. La última razón. ¿Cuántos tienen una lengua floja? ¿A cuántos les gusta el chisme? ¿Cuántos hablan de más? ¿Cuántos hablan cosas que ni siquiera saben, pero les gusta hablar? En el chismelay, qué cosas no hablan ahí. Y cuando van con los hijos a la escuela, quién sabe cuántas cosas no hablan. Llegan tarde. Se fueron bien temprano, pero para estar platicando, y llegan tarde. Yo no sé en qué lugar tú te detienes a hablar, pero la Biblia dice algo: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cómo dejo de hablar tanta tontería? ¿Cómo dejo de hablar tanta cosa que no edifica? Porque las muchas palabras traen pecado. Porque las muchas palabras tienen intención. Porque a veces hablas con dolo, hablas con coraje, hablas con envidia. Y eso es lo que daña. ¿Cómo controlamos nuestra lengua? Santiago capítulo 3, versículo 8. Mire lo que nos dice. Deberíamos de utilizar nuestra lengua para hablar de las cosas de Dios, y no de las cosas que no conocemos, y no de las cosas que no estamos seguros. Si tú hablas algo de lo cual tú no estás seguro, eso es un chisme. ¿A ti te consta? ¿Tú lo viste? ¿Estás seguro? Bueno, si tú estás seguro, ¿a mí en qué me beneficia?
te conviertes en basurero cuando escuchas todo aquello que a ti no te edifica. Si a ti no te bendice y no te edifica, ¿para qué lo escuchas? Ahora, para que haya un chismoso, se necesita un basurero. Se necesita un receptor. Y muchos les encanta: ven, hermanita, cuéntamelo todo. Ven, hermanita, a ver, cuéntame por qué no le hablas a la hermana fulana. Y se identifica contigo. Ay, sí, así como te hizo a ti, así me hizo a mí. En lugar de que le reprendas, en lugar de que le digas: no, hermana, no está bien que hagamos eso, ayudemos a la hermana mejor. Aleluya. Y más cuando las hermanas viejas se involucran en chismes con personas nuevecitas en el evangelio. ¿De quién es la culpa ahí? De las viejas. Las viejas chismosas. ¿Sabes que el libro de Proverbios habla más de 10 veces acerca de los chismosos? Y a veces la gente quiere que le reprendan demonios de quién sabe qué y de quién sabe cuándo. Yo no conozco ninguna mujer que haya venido: pastor, por favor, repréndame el espíritu de chisme. Tengo tantas ganas de chismear que ahorita estoy a punto de decirle uno. Ese día que venga será tu victoria. Ese día que exhibas eso que es fácil para ti, que es hablar. Si la lengua nos doliera por hablar, si se inflamara por hablar, si creciera por hablar, la hubieras dejado en tu casa al venir a la iglesia. Desde allá estaría tan larga tu lengua. Tú estarías aquí y tu lengua en tu casa. ¿Cuánto hablas? Ahora, ¿sabes por qué? No sé si es risa nerviosa que les dio o qué. ¿O se identificaron? Santiago capítulo 3. Versículo 8. Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua. Dice ninguno. Implica ninguna mujer puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado. Llena. Ponla por favor en tu espejo. Esta cita. Ponla en tu negocio para que los que quieran hablar refrenen su lengua. El que quiera chismear lo piense 2 veces. Llena de veneno mortal. Por una lengua sucede un divorcio. La lengua de la suegra. Suegras, asegúrense que no llevan veneno mortal a las relaciones de sus hijos, a los matrimonios de sus hijos. Ellos la escogieron, a ti no te gusta, cállate. Gorda, fea, como esté, ¿qué te importa? ¿Tú no duermes con ella o sí? ¿Otra vez risa nerviosa o qué? Algunos dicen: ¿por qué no vino mi suegra? La Biblia dice que nadie puede domar la lengua. Pero hay una forma. Ustedes me preguntan: ¿cómo dejó de dejar de decir groserías? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, nadie en sus propias fuerzas puede controlar su lengua. Pero si dejas que el Espíritu Santo te ayude,
a ponerle un freno a tu lengua, Él se lo va a poner. Amén. Él se lo va a poner. Hace años prediqué una serie, no sé si alguien lo recuerda, si alguien le bendijo y cambió su forma de hablar, y hablé acerca del cabresto o el fresno de los caballos, del timón del barco y el fuego de un cerillo. ¿Alguien lo recuerda? Y ahí dijimos, la mejor manera de controlar la lengua es aprendiendo a guardar silencio. Cuando nadie te pida tu opinión, no la des, porque eres un entrometido. ¿Y qué crees? Ni la van a tomar en cuenta. ¿Está entendiendo? Entonces, no hables tan fácil. El hablar en lenguas es someter tu lengua al Espíritu Santo. Y cuando tú sometes tu lengua al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a poner fuego de vida en tus palabras. Amén. Fuego de vida en tus palabras. Y tus palabras van a ser de bendición. Tus palabras van a ser de edificación. Tus palabras no van a ser para destruir. Tus palabras no van a ser para demeritar el valor de una persona. Tus palabras no van a ser para exhibir a nadie. Tus palabras son para cubrir multitud de pecados. Amén. Aleluya. Mira lo que dice. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es bien claro, no hay congruencia cuando con la misma lengua que bendices a Dios, maldices a tus hijos. Aguas, aguas, porque tú no eres congruente con lo que dices. Aquí llegas, levanta las manos, santo, 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 y en tu casa la misma lengua que bendijo a Dios le mienta a la mamá, a tu marido. No fui esta semana a tu casa, a tus semejantes. Te quejas de todo. Es tu lengua un instrumento de bendición. Y el versículo 7 dice que la lengua se jacta de grandes cosas. Y dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y el versículo 6 dice, la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. ¿Para qué sigue el fuego? ¿Para qué sirve el fuego? ¿Para qué sirve el fuego? Tú quemas muchos con tu lengua. Apaga el fuego que encendió tu lengua mentirosa, chismosa. Apaga el fuego que incendiaste. ¿Estamos acá? Amén. Y mira lo que dice. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Tu lengua o es inflamada por el cielo o es inflamada por el infierno. Cuando tú tienes fuego de Dios hablando en lenguas, todo lo que tu lengua hable provocará fuego de bendición. Amén. Pero cuando tu lengua es inflamada por el infierno, todo lo que tu lengua hable
tendrá causas, efectos nocivos, porque es fuego de destrucción, es fuego del infierno. ¡Wow! ¿Estamos acá? Amén. ¿Qué es lo que domina tu lengua? ¿El fuego de Dios o el fuego del diablo? Aleluya. Amén. Ahora fíjate, el fuego son palabras. Ahora tus manos, a través de las redes sociales, también o llevan fuego de bendición o fuego de maldad. Fíjate qué estupideces estás posteando y date cuenta que no son de un hijo de Dios. ¿Qué ganas con hacerlo? Estás hablando de lo que hay dentro de ti, del fuego que hay dentro de ti. ¿Estamos acá? Amén. Asegúrate que todo lo que estás publicando viene del fuego de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí no hablas, pero son palabras. Y las palabras vienen de la lengua. Y es inflamada, ¿por qué? Por el infierno o por el cielo. Aleluya. Amén. Cuidado. Si tú comienzas a hablar en lenguas, si te habilitas hablando en lenguas, tu lengua será controlada. Y dejarás de postear cosas que no bendicen. ¿Para qué posteas cosas que se burlan de la autoridad? ¿En algo te beneficia a ti? No, dice que oremos por la autoridad, no que te burles de ella. Así que revisa bien. Y tienes una oportunidad, borra todo lo que has posteado que no te beneficia y que no bendice absolutamente a nadie. Aleluya. Amén. Si vas a exhortar a alguien, dile, congrégate. Te invito a que busques en la palabra de Dios. ¿De qué se ríen? Te invito a que busques en la palabra de Dios lo que tú necesitas. Aleluya. Amén. No le recomiendes la psicóloga, le recomiendes quién sabe qué, quién sabe cuándo. Aleluya. Amén. Si tú vas a postear algo, cualquier cosa, asegúrate que su origen sea Dios. Amén. Aleluya. Amén. Si no, no bendice a nadie, ¿para qué lo haces? ¿Estamos acá? Amén. Así que yo espero que esta semana tus posteos sean diferentes, para ver si hubo un cambio, para ver si tu lengua ya fue inflamada por el fuego de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Habla en lenguas. No exhibas a nadie en redes sociales. ¿Qué? ¿Tú eres el juez o qué? ¿Para qué exhibes a alguien? ¿En qué te beneficia? ¿Quieres ser popular o qué? ¿O qué? ¿Estamos acá? Amén. Ora en lenguas. Ora sin cesar. Ora en lenguas. Busca a Dios. No tienes que venir a la iglesia para orar. En cualquier lugar donde tú estés, tú puedes orar. Amén, gloria a Dios. Y orar. Y orar. Y tu lengua empezará a ser controlada. Amén. Y empezarás a hablar palabra de Dios y bendición del Padre, aún sobre aquellas personas que se burlen de ti o que te maldigan o cualquier cosa. Tú no les tomarás en cuenta nada de lo que digan, ni nada de lo que publiquen. No te tomes muy en serio todo lo que digan de ti. Más bien ve la fuente de donde viene. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Si te está exhortando en amor, recíbelo. Amén. Pero si no, ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Aleluya. Amén. Así que esta es la importancia y este es el valor de hablar en lenguas. Y a todo esto es que nos ayuda el orar en lenguas, controlar tu temperamento, controlar tu lengua. Hay una historia real de la hija de un pastor, que la hija del pastor estaba un evangelista ahí, y la hija del pastor era una adolescente y se portó muy mal con su mamá un día, y el evangelista la vio e inmediatamente que ella se estaba portando mal, nadie le dijo, fue con el evangelista y le dijo: perdón,
perdón porque vio cómo me he portado con mi mamá. Pero es algo, dijo, que no puedo controlar. Y le había gritado una serie de sarteses, de tonterías. Y le dijo el evangelista, ¿puedo orar por ti y contigo? Y le dijo, sí. Y la llevó a la iglesia. Y oraron. Y la niña, la jovencita, fue llena del Espíritu Santo. Y nunca más volvió a maldecir. Nunca más volvió a portarse mal con sus papás. Y dice que muchos años después el evangelista regresó a esa iglesia y preguntó a la niña qué había sido. Y le dijo, la llenura del Espíritu Santo cambió para siempre mi vida. Amén. Nunca más llegué a llenarme de ira como lo hacía en mis años de niñez y de preadolescencia. Amén. Así que no digamos, ay, es un adolescente. Ay, que le siga gritando al papá. Es un adolescente berrinchudo que no está lleno del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo lo llena, si el Espíritu Santo hace un cambio, esa persona cambia. Amén. La única garantía del cambio es la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Amén. Aleluya. Amén. Así es que hay cantidad de testimonios de cambios por la llenura del Espíritu Santo. Así que procuremos la llenura del Espíritu. Procuremos la vida espiritual. Tú procuras la vida de tu cuerpo y te vas al gimnasio. Oh, 1, 2, 3. Pero procuras la vida del Espíritu. Doblas tus rodillas y oras en lenguas. ¿Por qué procurar solamente tu vida, tu salud aquí en la tierra? Que por más ejercicio que hagas, por más que te cuides, te vas a morir. ¿Es tan cierto? ¿Estamos entendiendo? Pero no caigas en los excesos, porque tampoco. Sí, claro. Tanto el que se cuida como el que cae en los excesos se va a morir. Pero lo que vale la pena es procurar la salud espiritual. Lo que vale la pena es procurar las cosas del Espíritu. Y Pablo dijo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, mas la piedad, mas las cosas del Espíritu, esas son eternas. Amén. Aleluya. Amén. Así que es bueno uno y lo otro, pero dice procura. Aleluya. Amén. Debemos de procurar de hacer algo. Si haces algo con tu salud física para no enfermarte, haz algo con tu vida espiritual para no caer en todas las cosas que este mundo ofrece. Porque este mundo te quiere debilitar. Porque este mundo te quiere débil. Porque si estás débil, te puede hacer como quieras. Te enfermas de todo y más cosas. El diablo te quiere débil. Y utiliza al mundo para debilitarte. El mundo no puede venir, el diablo no puede venir, yo soy el diablo y voy a vencerte. No, el diablo viene a través de quien tiene cerca. El diablo viene a través de la persona. Oh, sí, yo me siento mal. Oh, sí, yo soy una basura. ¿Quién lo está pensando? Eres tú. Pero quien lo influenció es el diablo. Él no viene y se presenta como es. Él viene a través del engaño. Él viene a través de tus pensamientos. Él viene a través de ideas. Él viene a través de ideas. Él viene a través de pensamientos a atacarte. Esas son sus armas. Pero tú tienes que saber, estar apercibido. ¿Cómo lo logras? Orando en lenguas. Amén. Orando en lenguas. Orando en lenguas. Aleluya. Amén. ¿Estás listo para orar? Amén. ¿Estás listo para orar? Amén. ¿Estás listo para llenarte? Amén. Vamos a llenarnos del Espíritu. Aleluya. Amén. Él dijo, el que venga a mí, venga, abra su boca y beba. Amén. No puedes beber agua con la boca cerrada. Algunos vienen, quieren llenarse del Espíritu, pero nunca abren la boca para nada. Amén. Si vienes a la iglesia, la única forma de llenarte es abriendo tu boca. Amén. Cuando comienza la oración, abres tu boca. Cuando está la alabanza, abres tu boca. Cuando viene la palabra, abres tu boca para decir, sí, amén, Dios me está hablando. Aleluya.
Cuando viene el tiempo de administración, abres tu boca y comienzas a decir: Señor, lo recibo, Señor. Lo llevo, Señor, a mi vida. Quiero practicarlo, Señor. Aleluya. Amén. ¿Cómo te llenas? Abriendo tu boca. Aleluya. Amén. La única manera de llenarnos es así. Así que a través de la alabanza, a través de la adoración, abre tu boca y llénate. Si vienes y nunca abres tu boca, te vas igualito como entraste. Por eso es que no hay un cambio. Aleluya. Amén. Ven y derrámate. En la oración vienes y te derramas y le dices: Señor, aquí estoy. Señor, vengo a entregarte mis cargas. Señor, vengo a entregarte mis problemas. Señor, vengo a entregarte todo. Y entonces, cuando estás vaciándote, el Señor te está llenando. Aleluya. Amén. Vamos a llenarnos. Ponte de pie. Vamos a llenarnos del Espíritu. Y por favor, no te salgas a la hora de la administración, o te voy a amarrar una piedra ahí en esa silla desde que llegas. Ponte de pie y vamos a llenarnos. Vamos a llenarnos. Cierra tus ojos y comienza a hablar en lenguas. No tienes que esperar algo místico. Es algo sobrenatural. Es una decisión. Es una decisión. Comienza a darle gracias. Dile: Señor, gracias. ¿Por qué tienes que darle gracias? Señor, gracias que tengo salud cuando mucha gente está en los hospitales. Señor, te doy gracias, Dios, que tengo 2 pies, Dios, que me han traído, Señor, hasta este lugar, Señor, para conocer más de ti, Señor, y de tu palabra, para saber, Señor, más de ti, Dios. Dile: gracias, Señor, que me tienes hoy en este lugar. ¿Qué sería de mí, Señor, si no te hubiera conocido? ¿Dónde estaría, Señor, en estos momentos? ¿Cómo habría amanecido, Señor? Quizás drogado, o quizás alcoholizado, o crudo, Señor. Pero Dios, estoy acá, Dios, para agradecerte, Señor, tu bondad, tu benignidad, Señor, para con mi vida, Dios. Gracias, Dios, por mi familia. Gracias, Dios. Dale gracias a Dios que tienes todo, que no te falta nada. Dale gracias a Dios que no hay una enfermedad mortal en tu vida, que no hay nadie en tu familia que está enfermo. Dale gracias a Dios que tu padre trabaja. Dale gracias a Dios por tu madre que se esfuerza de igual manera. Dale gracias a Dios por todas aquellas pequeñas cosas que a veces no les hemos dado importancia. Dale gracias a Dios por tu papá, que sin su intervención tú no estuvieras acá. Deja ya de quejarte de cómo es tu padre. Gracias a tu padre es que estás acá. Deja de quejarte por tu madre. Deja de quejarte por tus hermanos. Deja de quejarte por los hijos que tienes, porque nadie tiene los hijos perfectos, tiene hijos reales. Nadie tiene el marido perfecto, tiene un marido real. Nadie tiene la esposa perfecta, tiene una esposa real. Nadie tiene los mejores hermanos, los hermanos perfectos, tiene hermanos reales. Y a veces no nos llevamos muy bien con ellos. Pero sabes, agradécele a Dios que tienes hermanos. Tengas uno, tengas 2, tengas los que tengas. Dile a Dios gracias. Dile a Dios gracias. Gracias, gracias. Comienza a agradecerle. Dale gracias si tienes una carrera ya terminada, aun cuando en este momento no tengas trabajo. Dale gracias a Dios si estás asistiendo a la escuela. Dale gracias a Dios por toda tu situación particular. Todos somos diferentes. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Y después, cuando ya no tengas palabras, comienza a orar en lenguas. Cuando tus palabras se acaben, para decirte: oh, gracias Dios por tu sacrificio derramado en la cruz, consumado en la cruz, el que me hace libre,
el que me hizo entrar en la gracia. Comienza a orar en el Espíritu. Y son